Ernesto Kruger. Ernesto Kruger es fundación de Kruger Corporations, actualmente una de las empresas de alta tecnología más reconocidas en el Ecuador desde hace 22 años, con más de 500 proyectos desarrollados para Ecuador, Estados Unidos, Hong Kong y otros países. Es fundador y director ejecutivo de Kruger Labs, laboratorio en base a tecnología para el desarrollo de prototipos con miras a generar modelos de negocios basados en las startups. Es cofundador de Innovis, una iniciativa que busca promover el emprendimiento y la innovación desde el Ecuador. Innovis buscará el apoyo y el desarrollo de grandes proyectos de emprendedores para convertirse en empresas exitosas con alto impacto global. Es ganador del Premio Emprendedor Ecuador el 2014, avalado por la revista de Líderes y Premio Responsabilidad Social del 2014, también por el Banco Mundial y Microsoft. Ernesto Kruger, adelante por favor, querido Ernesto, con tu presentación. ¿La inteligencia artificial nos puede dejar sin trabajo? Buenas tardes con todos. Muchas gracias a Expo Latam por el espacio. Y bueno, pues voy a presentar una pequeña disertación en donde habla de este tema puede ser interesante para algunos de los presentes. Eh, bueno, básicamente yo digo, primero hablamos de dónde vengo. Bueno, tengo una experiencia de ya 30 años. Nosotros trabajamos desarrollando modelos de negocio innovadores basados en tecnología infinita, digital infinita. Y bueno, tenemos un grupo de empresas que trabajan en estas tres Ps, que es el Profit, el Planet y el People. Tenemos unas fundaciones, entre ellas un equipo de fútbol, escuelas, colegios y institutos, así como una aceleradora que permite ayudar a la sociedad. Y tenemos un tema de sostenibilidad, que es responsable, donde tenemos un tema de medición, gestión y compensación de la huella de carbono. Eh, y las compañías de tecnología, de energía y de telecomunicaciones. Eh, en dónde trabajamos? Pues este video les ayudará a ver de dónde venimos nosotros y cuál es la empresa de la que pertenecemos. ¿Cómo sucedió? Todo empezó con un beeper y un maletín. El primer paso es el más importante de todos. Arrancamos esta aventura hace 30 años. La pasión por la innovación es el motor que nos impulsa. Somos 600 krugerianos innovando negocios. Contamos con más de 30 alianzas estratégicas internacionales. Más de 300 clientes confían en nosotros. 1.500 proyectos exitosos desarrollados y sumando. 28 proyectos sociales y continuamos transformando, impulsando vidas. Y hacemos lo imposible por nuestros clientes. Aquí nuestra fórmula para hacer las cosas es diferente. Nuestro equipo se caracteriza por su enfoque y su creatividad, pero también sabemos cómo desafiar lo convencional. A veces, las situaciones se vuelven caóticas, pero eso no nos detiene. Nos adaptamos, encontramos soluciones, aunque pongamos los negocios de cabeza. ¿Fallamos? Sí. Somos humanos, y es parte de todo esto. Nos ponemos frente a problemas, retos, cambios, y siempre encontramos una solución creativa e innovadora para nuestros clientes. Te puedes tomar un café, o dos. Fuera tensiones. La alegría es parte de nuestro día a día. Nuestros valores se viven en cada proyecto. Desarrollamos soluciones con responsabilidad, siendo prácticos y ágiles. Colaboramos siempre. Es el mejor camino para alcanzar metas. Ponemos en práctica la empatía, la alegría y la humildad para aprender constantemente. Contamos con decenas de reconocimientos de partners estratégicos y reconocidas instituciones a nivel mundial en tecnología, innovación,
buenas prácticas, desarrollo de software, emprendimiento, reputación, crecimiento disruptivo, marca empleadora, responsabilidad social, equidad y seguimos sumando. Somos un equipo diverso, multinacional, comprometido con nuestros clientes y la transformación a través de la innovación. Transformamos los negocios en 14 países y en más de 12 segmentos de mercado. Seguiremos creciendo gracias a la tecnología. Somos responsables con el medio ambiente, la educación y el deporte. Somos una familia, todos somos hijos. Somos Kruger. Transformamos impulsando vidas. Bueno, una vez que ustedes vieron de dónde venimos, nosotros vivimos y respiramos mucho de tecnología y básicamente hoy en día la tecnología estamos viendo cómo está a nivel de todo lo que vemos inteligente, sobre todo inteligencia artificial y todas las tecnologías que voy a mencionar a continuación, están impactando y prácticamente disolviendo las barreras y las líneas de las industrias. Entonces, esto va a tener un impacto fuertemente en el trabajo. ¿Y qué tecnologías son las que de alguna manera estamos viendo? Estamos viendo las telecomunicaciones de alta velocidad, estamos viendo Internet de las cosas y de las nanocosas, o los sensores microscópicos, estamos viendo obviamente la revolución de los datos, la Big Data, y eso ha dado lugar a la gran revolución de la inteligencia artificial, de la cual vamos a hablar rápidamente en contexto, en profundidad. Tenemos el tema de la impresión 3D, la biotecnología del ADN, la robótica, los vuelos espaciales, autos autónomos, drones, el blockchain y el web 3.0, o, ¿no es cierto?, la realidad virtual aumentada e inmersiva, la energía renovables, todo lo que es el mundo de la nube, el mundo de las startups, todo con sus fintech, insurantech y todos los techs, ¿no? Las aplicaciones y el gran conjunto de tiendas de aplicaciones con millones de soluciones, el low code, no code, la ciberseguridad, todo lo que representa y obviamente la computación cuántica. Y estas tecnologías están convergiendo algunas. Y permítame hablar de la inteligencia artificial, porque todas tienen este comportamiento, ¿no es cierto? Primero se digitaliza, la digitalización es que todo se tenga un formato de fácil acceso y fácil de compartir y distribuir. Y luego esas tecnologías, si ustedes se fijan, hasta antes del 2022, la inteligencia artificial solo se veía como algo lejano, como algo que no estaba al alcance de todos y justamente la gente incluso pensaba que no, esto le falta algunos temas. Y luego vino el contexto de disrupción como tal. ¿Y qué es una disrupción? Disrupción es que se creó algo nuevo que hace obsoleto lo anterior. Y eso pasó con ChatGPT, por ejemplo. Y obviamente esto está dando lugar a muchos elementos también dentro de estas tecnologías de la desmaterialización. Entonces todos los productos tienen sus pares digitales, la desmonetización, en donde cada vez cuesta menos, se vuelve más barata la tecnología, a tal punto que el proceso de la ecuación del dinero ya se hace masivo y se democratiza. Entonces, ese comportamiento, de alguna manera, es lo que se opera todas estas tecnologías que estamos viendo. Pero vamos a enfocarnos solamente ahora de todas estas en la inteligencia artificial. Y vamos a hablar, ¿qué es la inteligencia artificial? En la presentación que me precedió, ahí se dieron algunos conceptos. Yo tengo uno. Para mí es el amplificador de la inteligencia y los sentidos del ser humano. Es un copiloto de tu mente. Eso es lo que yo creo. Entonces, es un amplificador y un copiloto. Llévense con eso y creo que lo vamos a ir entendiendo a lo largo de la charla. Y hay una inteligencia artificial, sobre todo la más importante, la que justo causó esa disrupción en el año 22. Antes ya venía, pero solo era en los campos de universidades y ciertas empresas que tenían grandes capacidades de inversión. Pero ¿cuál es el tema de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial
generativa es un formato, un algoritmo que permite crear cosas nuevas que contribuyen a partir de un aprendizaje, ¿no es cierto? Estas cosas nuevas es que nosotros generalmente cuando estamos pensando decimos, tenemos patrones, entonces más uno igual 2, pero tenemos que decirle que es igual 2. En cambio, con esto va aprendiendo que es 2 y te genera, a partir de estas respuestas, te puede generar todo lo que estamos necesitando, ¿no es cierto? Y esto tiene, ¿cómo ha sido esta ruta de esto de la I generativa, ¿no es cierto? Aparte de estos lenguajes, ¿no es cierto? El LMS y de esa manera se ha creado algunos algoritmos para principalmente primero emular la respuesta de un ser humano, ¿no es cierto? Y en eso aparece el nombre raro, ¿no? GPT, que significa la abreviación de tres elementos importantísimos del algoritmo que maneja esto: generativo, preentrenado y transformador. El generativo, en este caso, tiene que ver con que ya no solo responde preguntas, y ahí está la clave y ahí está, por eso es la AI generativa, sino que también crea a partir de estas preguntas nuevos eh, oraciones, párrafos y artículos completos desde cero, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte del proceso de generación a partir de los elementos que tiene, que se llaman parámetros. También es preentrenado porque prácticamente todo el aprendizaje de variables, de parámetros, se le alimenta en función de lo que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos libros, artículos, todo lo que representa información, videos, y se le alimenta en esto y se va teniendo, por ejemplo, el más fácil para entender, 1 más 1 es igual 2, es un parámetro que le comienzas a alimentar y luego eh, fácilmente sabe todo lo que es lo básico, ¿no? Pero estoy diciendo en un ejemplo muy sencillo, pero aquí son millones de parámetros que comienzan a ser entrenados. Y lo más interesante se llama el algoritmo, la parte de transformador. Este tiene que ver ya con elementos de una arquitectura de una red neuronal. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el transformer es para entender, porque entiendo que no estamos muy técnicos y se me dijo que no iba a ser tan técnico, es como un superhéroe, ¿no? Que sabe leer y entiende una lectura que está súper concentrado. Y sobre eso, él primero lee y luego decodifica y dice, hace de escritor de la continuación de la historia, ¿sí? Ahora, es como, ¿y cómo trabaja con este tema de autoatención? Este superhéroe lee como lectura rápida. Ustedes han visto que nosotros podemos leer, ¿no? Y vamos de izquierda a derecha o dependiendo de derecha a izquierda, si es en el Medio Oriente Pero cuando leemos a una velocidad a la que nos dan nuestros ojos y tal. Pero hay unas metodologías de lectura rápida. Entonces, esto es como de golpe lee, ¿no es cierto? Y lee todo al mismo tiempo y automáticamente tiene variables de todo esto. Y esto lo podemos ver en este ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo operaría el algoritmo para explicarlo de manera fácil, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo dice, hay una historia, ¿no? Que está contando, el gato negro se sentó en la alfombra roja. Entonces aquí entra el algoritmo, ¿sí? Y a cada una de palabras que tiene le da le da una cualificación de query, key y value, para que ustedes entiendan. El gato, digamos que 01, 02, 03, negro, tan, y en base a estas variables y matrices que se genera, el codificador decide en base a pesos que el gato negro están muy relacionados y les presta mucha atención a ellos juntos. Y a partir de eso, comienza a escribir algo con esto. El gato negro, que era lo que le causó más atención, se quedó dormido en la alfombra. Y eso es cómo se genera el tema. Obviamente esto, capacidades de procesamiento, y tienes una serie de cosas de manera fácil he tratado de explicar. Y ahora, cada uno de estos parámetros, para que saquemos la respuesta a lo que acabamos de ver, estos parámetros son las salidas de un proceso de entrenamiento, ¿sí? Estos parámetros, por ejemplo, pueden ser ajustados, ¿no es cierto?, en base a pesos y sesgos. ¿Qué es esto?
Vamos a tener un ejemplo sencillito. La salida es Y, que es una neurona, le llamamos neurona, y los X1 y X2 son las entradas a esa neurona. Y de acuerdo al gato negro, por ejemplo, le da peso más fuerte y W1 y W2 hacen un peso más fuerte. Y el sesgo son valores adicionales que se suman al resultado de este tema, que son correcciones, digamos, que se van aprendiendo en base a ese B, va cambiando de acuerdo a la necesidad. Entonces, con este ejemplo de una fórmula, esto puede extenderse a mucho más, a una imagen, etcétera. Todo esto se genera todo lo que es la capacidad de ChatGPT. Ahora, esto ha dado lugar a que se discutan muchas cosas. Si la gente entiende esto, si solo entienden en ciertas partes del planeta, ¿qué falta para capacitar a esto, a la empresa, a la academia, al gobierno? Está un poco lejos todo. ¿Qué pasa con el poder computacional para tener esto? Y si tienen todos acceso a esto, si es todo democratizado. O si hay algún prejuicio donde la gente dice, no, eso nos va a quitar el trabajo o mala información que tienen. Entonces, de alguna manera se entra la discusión de todo esto y obviamente veamos un poquito por dónde se ve la acción o el accionar de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, eh, en este caso, la gente confunde ahora, solo conoce, dice, no, ChatGPT es la inteligencia artificial, pero en realidad quiero que entendamos por dónde viene el asunto y por qué puede ser una amenaza para el trabajo del ser humano, ¿no es cierto? Primero, no solo la inteligencia artificial viene, dije en un inicio, que es el amplificador de nuestro cerebro y nuestros sentidos. Y aquí está un ejemplo. La visión por computadora, la realidad aumentada, todos los reconocimientos de imágenes, es como emular, en este caso, a nuestros ojos y usa inteligencia artificial. Un ejemplo de esto es lo que están no solo en China, sino en algunas partes donde se identifican rápidamente las placas, se identifican algunos temas como 10.000 cargas en un segundo. Esto es una aplicación esto es de inteligencia artificial, ¿sí? También vemos el oído, el reconocimiento de voz, como ahí tenemos famosos que ya son parte de nuestra vida, un poco que están dejando ser obsoletas por el ChatGPT, que lo OVNI, que es la última versión. Siri, Alexa y el Google Assist te responden, te hablan, pero se demoran un poquito. En cambio, con ChatGPT o Foro o Omni, esto ya cambia brutalmente. Y esto se ve, por ejemplo, ya en ciertos robots como Sofía, ¿no es cierto? Donde básicamente Sofía ya reacciona al audio que está escuchando. Y en función de eso comienza a interactuar con todo lo que representa esta situación de entender lo que se está escuchando y no solo eso, sino complementado con otros sentidos. El tema del tacto, aquí la robótica áptica, interfaces táctiles, lo podemos ver ya en análisis de materiales como este robot de Tesla, que básicamente tiene capacidades para detectar el material y de acuerdo al material estructurar algún tipo de tarea que se puede hacer, ¿no es cierto? También en base a sensores y análisis de sabores se puede detectar toda la combinación de ingredientes o cosas relacionadas con el gusto. El olfato igual, ¿no es cierto? Entonces hay sensores en donde los sensores de alguna manera, detectores de gases y diagnóstico de enfermedades, ¿no es cierto? En donde se ve el espectro de la respiración y en función de eso determina qué potencial enfermedad puede ser. Y obviamente aparecen también los robots. Entonces los robots en cada movimiento, en cada cosa que hacen, está también la inteligencia artificial. Y estos robots básicamente son muy conocidos, estos videos que ustedes han visto, en donde básicamente se ven robots de luna hidráulico, ¿no es cierto? Que son, estos les llaman Atlas, o el último que salió, el Atlas ya totalmente eléctrico en donde básicamente ya podemos ver que todo esto es controlado por inteligencia artificial. Es decir, todos esos cerebritos que hacen que no se caiga, que se mueva, que camine, etcétera, etcétera, tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada. Entonces, la inteligencia artificial no solo es de hablar,
sino también son todo lo que emula nuestros sentidos y nuestros huesos también, ¿no es cierto? Todo nuestro esqueleto. La parte más importante, digamos, es el aprendizaje automático y las redes neuronales y toda la inteligencia artificial generativa, que es lo que ya emula nuestro comportamiento. Y gracias a eso se ve y ya se mencionó, por ejemplo, estas tiendas de Amazon o de ¿cómo se llama? El chino Alibaba. Y básicamente todos los algoritmos, todo lo que tiene aquí, están justamente controladas por Internet de las cosas, Machine Learning, robótica y todo esto. El Machine Learning tiene que ver con ya el tema de algoritmos de inteligencia artificial para determinar, eh, mover millones de paquetes en todo el mundo, ¿no es cierto? Ahora, con todo esto que estamos viendo, viene una pregunta muy fuerte, es, ¿nos quedaremos sin trabajo? ¿No es cierto? Que es el objetivo de esto. Y aquí viene una cosa, una reflexión muy fuerte, ¿no es cierto? La primera reflexión es lo que se denomina la ley de Marte, no de Marte, sino de Martec, en donde básicamente aquí se ve que las tecnologías como la inteligencia artificial son de carácter exponencial, disruptivas, y mientras que la capacidad de aprendizaje, la mentalidad, el tema cultural de las personas es lineal. Entonces, esto está generando un gran desbalance en lo que aprendemos y lo que estamos actuando. Y esto ocasiona, por ejemplo, que ya mucha gente dice, una empresa despidió a todas sus plantillas y los sustituyó por inteligencia artificial. Es decir, es una empresa digital que está prácticamente sin empleados humanos. Y esto viene a la mente lo que yo también algún día dije a todos los ejecutivos de empresas, están todos despedidos, con un objetivo que era básicamente explicarles que tenemos que tener la inteligencia artificial como un elemento importante y como un copiloto. ¿Y esto por qué? Porque la inteligencia artificial, ya sabemos, impacta en muchas áreas, muchas áreas. Ustedes ven, una de las áreas que estamos hablando es marketing, en el desarrollo de productos, en las finanzas, en la investigación y desarrollo, en el modelo de los famosos chatbots o atención al cliente, en los recursos humanos, cómo se recluta, en cadena de suministro, en la parte de abogados, en la parte comercial, en los temas de sostenibilidad, por ejemplo, el consumo de energía, ¿no es cierto?, el manejo de residuos, en el combate a la delincuencia cibernética, en el aseguramiento de la calidad. Bueno, aquí hay algunos que básicamente también en términos muy genéricos, en la educación, en el diseño, en la creatividad que ya se nota, en la descentralización de servicios, en la movilidad, en las relaciones laborales y obviamente en todo lo que representa el manejo de la ética, en la automatización, como vimos en una presentación anterior, de tareas repetidas, en nuevas profesiones, en todo lo que representa el sector financiero y algunos otros sectores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos entonces para que no me quite el trabajo? Ese es el punto importante. Primero que nada, hay que ser curiosos. Y ser curiosos involucra que miren cuántas aplicaciones de herramientas hay de para todas las cosas. Entonces, no solo es ChatGPT, es uno de cientos de miles, ¿no es cierto? Y eso involucra que uno en las empresas primero se capacite, identifique dónde tengo un problema, busque una solución, lo despliegue y luego haga un lanzamiento y luego veamos si funcionó y hagamos viendo y vemos el tema de si hay un compliance con esto, ¿no es cierto? Un ejemplo que las empresas o las personas, si saben manejar esto, pues no se van a quedar con trabajo, es como Legos, ¿no? Entonces digamos que este es un proceso de marketing, ¿no es cierto? Entonces hay una microclusterización, una generación de contenido, una personalización de mail y una distribución. Entonces comenzamos a armar mediante un API management elementos de inteligencia artificial desde miles de aplicaciones y comenzamos a armar Legos para que esos Legos que están aquí básicamente se interconecten y permitan automatizar ese proceso que yo estoy haciendo y yo dedicarme a ver el resultado y a interpretar o que me ayuden a interpretar la inteligencia artificial. Yo recomiendo, por ejemplo,
Así, si queremos entender y tener copilotos, yo tengo aquí mis favoritos, aquí están todos los que yo uso para búsqueda, imágenes, videos, audio, automatización, para texto, productividad, ofimática, temas gratuitos ya para educación, digámoslo así, investigación, marketing en generación de contenido, de logos, SEO y chatbot. Son algunos ejemplos de los que ustedes pueden hacer, pero la idea para aprendiendo esto no te vas a quedar sin trabajo porque la idea es aprender, no bajo el viejo modelo de trabajo en donde aprendo y trabajo. Acá es aprendo, trabajo, aprendo, trabajo. Es decir, sobre esa base comienzo a trabajar con practicidad, o sea, soy práctico. Ese es el punto. Y básicamente hay que aprender este lenguaje de la inteligencia artificial que es el prompt. ¿Qué significa? Que cómo le damos las instrucciones y a las mejores instrucciones, las mejores respuestas. Y la gramática de un prompt siempre es más o menos de esto, ¿no es cierto? Asignar un papel, definir un objetivo, tener un formato y obviamente establecer restricciones. Hay mucha información para hacer el lenguaje de la gramática de la inteligencia artificial. Aprendiendo eso, uno está en capacidad de hacer algunas cosas. Ahora, yo dejaré algunas reflexiones, obviamente, de este tipo. Primero, la I está ya en cualquier lugar, ¿no es cierto? Lo vemos en todo, en autos, lo vemos en muchos elementos de la vida cotidiana. Pero hay una cosa interesante, el talento no está en todos los lugares y las oportunidades tampoco están usando la inteligencia artificial. Y eso da, miren este gráfico de Intel, en donde se ve que los salarios más caros y la cantidad de personas, obviamente, están en los investigadores de ahí y los ingenieros de ahí, son donde hay menos y donde son más pagados. Y así sucesivamente hasta llegar a los consumidores, obviamente hay un montón de consumidores, pero bueno, los salarios con consumidores puede ser poco. Pero ya vemos cómo se sirve para todos, se sirve para los ciudadanos, para los jóvenes, para la fuerza de trabajo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que preparar a los humanos y hay que prepararnos todos ya. Y eso involucra, como este gráfico también de Intel que me encantó, es que hay que preparar humanos, hay que preparar instituciones y hay que preparar ecosistemas. Los ecosistemas ya necesitan de políticas públicas, las instituciones necesitan de temas organizacionales, de infraestructura, y los humanos necesitamos nuestro cambio de mindset. Y esto se ve un ejemplo que ustedes lo ven aquí. En esta foto, ustedes ven una disrupción fue el automóvil. Se inventó por allá en 1890 y algo, 98, 96, no me acuerdo, allá en Stuttgart, y rápidamente llegó a los Estados Unidos. Y miren, esta es la Quinta Avenida llena de carruajes, de caballos, y había solamente un loco caminando en una cosa que no usaba caballos. Después de 13 años, no había ni un caballo. Y así es donde están las oportunidades hoy, y así hay que entenderlas porque todo cambia muy rápido hoy más que antes. Allá le tomó 13 años. Esto toma meses, días, así de rápido, porque irrumpe inmediatamente con la llegada que tenemos del Internet sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué oportunidades hay? Pues hay, así como en ese tiempo se eliminaron profesiones para freneros, etcétera, etcétera, justamente se crearon unos nuevos de puestos de autos, vendedores de autos, pintores de autos, etcétera. Lo mismo existe en la inteligencia artificial. Tenemos capacidades para justamente tener nuevas oportunidades. Aquí hay una lista que no voy a leerlas, pero hay un conjunto de oportunidades nuevas para justamente eso. Y siempre hay que estar mitigando, hay que estar especializándose en habilidades humanas, educándose y reciclándonos, ¿no es cierto? Colaborar con la I, es decir, no le tengamos miedo, sea un amigo, enfocarse en sectores menos propensos a la automatización. La salud, la educación y los servicios sociales tienen una necesidad de interacción humana y hay que, esos skills es importante también trabajarlos, ¿no? La inteligencia artificial no tiene aún sentimientos ser adaptables, flexibles, ¿no es cierto? Por tiempo voy a ir un poquito rápido, desarrollar habilidades técnicas, a ver si haces un emprendimiento con inteligencia artificial, enfocarse en temas de ética, que es un tema para un mundo para los abogados nuevo,
y la parte de trabajar con la parte emocional y cultural, así como las relaciones personales. Y con esto, pues, yo concluyo que es más probable que la IA remodele los puestos de trabajo, no los reemplace. Es decir, como en el pasado, va a haber un cambio profundo, pero no se elimina el contexto sobre el cual, pero sí se reestructuran los formatos de trabajo. Y todos los trabajos se van a beneficiar porque se amplifican las habilidades humanas. Pues esto era todo lo que yo había preparado. Estoy en las órdenes en mis redes sociales siempre y muchísimas gracias nuevamente a Expo Latam y a José Luis, que lo veo por ahí, por la invitación.